¿Puedes imaginar lo que significa ser despojada de tus vestidos ante una sala repleta de cardenales, embajadores y nobles que observan en silencio, como si se tratara de un ritual legítimo? El aire impregnado de incienso no logra ocultar la crudeza de la escena. Un cuerpo infantil sometido al escrutinio de hombres que jamás había visto, mientras la familia asiste impasible, fingiendo que aquel espectáculo grotesco es parte de la tradición. Y al final, cuando las miradas se cansan y las palabras se extinguen, esa niña es entregada a un hombre mucho mayor, que sonríe satisfecho, mientras la puerta se cierra por fuera con un sonido seco que anuncia el inicio del encierro. Tienes apenas 13 años. Esa es tu primera noche de bodas. Lo que para otros sería motivo de celebración, para ti se convierte en la confirmación de que tu vida jamás te pertenecerá. Lucrecia Borgia, cuyo nombre ha atravesado los siglos cubierto de rumores y sombras, no fue la hechicera venenosa de las leyendas, sino un peón sacrificado en el tablero de poder de la Italia renacentista. Hija de un papa corrupto, hermana de un guerrero implacable, criada no como persona, sino como trofeo destinado a sellar alianzas, su historia es la crónica de una violencia disfrazada de ceremonia, de una inocencia convertida en moneda de cambio. Muchos creen conocerla, pero lo que se repite en manuales y novelas es apenas la máscara. Detrás de la figura envenenadora y seductora se esconde una vida quebrada por imposiciones, silencios y traiciones. Desde aquella primera noche de nupcias marcada por el terror, hasta el último aliento arrancado en un parto cruel, Lucrecia caminó siempre por sendas trazadas por otros. Su existencia fue un sacrificio constante en nombre del poder. Si crees haber oído la historia de Lucrecia Borgia, prepárate. Lo que vas a descubrir no son fábulas ni fantasías de cronistas ávidos de escándalo, sino la verdad cruda de una mujer atrapada en un sistema que la utilizó desde la cuna hasta la tumba. Te invito a sumergirte conmigo en este relato sombrío y estremecedor que ningún libro escolar se atrevió jamás a narrar con honestidad. Roma, año del Señor de 1480. La ciudad ardía entre el aroma solemne de las misas y el murmullo peligroso de las conspiraciones, cuando nació una niña destinada a no conocer jamás una existencia común. Su nombre era Lucrecia Borgia, hija de Rodrigo Borgia, cardenal ambicioso de origen español, y de Vannozza Catanei, la amante más constante de aquel hombre sediento de poder. En otras familias, el nacimiento de una hija era motivo de júbilo íntimo. En los Borgia era el inicio de una estrategia. Para ellos, los hijos no eran fruto del amor ni del azar, sino armas cuidadosamente afiladas para el futuro. Desde la cuna, Lucrecia fue moldeada como un tesoro a exhibir, no como una niña a amar. Mientras los juegos resonaban en los patios de otras casas, ella aprendía a bailar con gracia, a recitar versos en latín con precisión, a pulsar instrumentos como si cada nota fuese parte de un examen secreto. Su infancia no estuvo marcada por risas libres, sino por lecciones interminables que la convertían en espectáculo. A los 5 años ya dominaba varias lenguas, pero no para expresarse ni para soñar. Lo hacía para impresionar, porque todo en su educación tenía un solo propósito: hacer de ella un trofeo perfecto para el noble que su padre eligiese. Creció rodeada de lujos, pero cada adorno, cada vestido bordado, era también una cadena. Cada gesto era observado, cada error corregido con severidad, cada sonrisa ensayada hasta parecer natural. Aprendió muy pronto que el cariño llegaba solo como recompensa por obedecer, que el amor era un contrato condicionado y que la ternura podía desvanecerse en un instante si no cumplía las expectativas. El orgullo que su padre sentía por ella no era el de un progenitor, sino el de un mercader que custodia una inversión preciosa. Apenas cumplidos los 8 años, su nombre ya se deslizaba en cartas secretas entre príncipes y embajadores,
descrita como la futura esposa ideal para asegurar alianzas. Mientras otras niñas de su edad soñaban con muñecas de trapo, ella era tratada como una joya rara, cuya pureza debía protegerse hasta el día en que un hombre poderoso pagara por ella. Poco a poco, incluso la figura de su madre se fue desdibujando, reemplazada por tutores, frailes y diplomáticos, todos encargados de pulirla hasta convertirla en la dama perfecta. En ese ambiente no había espacio para las lágrimas ni para las dudas. Aprendió a callar cuando tenía miedo, a sonreír cuando estaba triste, a obedecer sin comprender. Ser una Borgia significaba vivir cercada por oro en las paredes y por silencio en el alma. Su niñez, en vez de ser un refugio de inocencia, fue un adiestramiento para el sacrificio. Y lo más cruel es que aún no había probado la herida más profunda que el destino le tenía reservada. Con apenas 11 años, la vida de Lucrecia cambió de una forma que ninguna niña debería conocer. Su padre, Rodrigo Borgia, alcanzó la cima del poder eclesiástico. Fue elegido como el nuevo Papa Alejandro VI. Para la cristiandad, era un acontecimiento de gloria. Para Lucrecia, fue el inicio de un peso insoportable. En el instante en que la tiara papal coronó a su padre, ella dejó de ser simplemente una hija y se convirtió en un bien diplomático de incalculable valor. La virginidad de Lucrecia pasó a ser discutida en despachos secretos, como si fuese un tesoro sagrado que debía preservarse hasta el momento más conveniente. Su cuerpo, aún infantil, se transformó en territorio de negociaciones, su vida en moneda para sellar tratados entre reinos. Mientras Roma celebraba con campanas y procesiones, el destino de una niña se trazaba en habitaciones cerradas, sin que su voz fuera jamás consultada. Fue apartada del calor materno y llevada a un convento. Oficialmente, se decía que el traslado era para completar su educación, para cultivarla en virtudes y devociones. La verdad, sin embargo, era más cruda y más fría. Mantenerla intacta, alejada de cualquier riesgo, hasta que llegara la hora de ser entregada como esposa. La pureza de Lucrecia no era un don, era un producto a custodiar, un secreto envuelto en rezos y encierros. Dentro de aquellas paredes silenciosas, la niña vivía bajo la severidad de reglas que no había elegido. Cada día comenzaba con oraciones y terminaba con lecciones, pero ninguna de ellas respondía a lo que sentía en su interior. No había espacio para dudas ni para miedos. Mientras tanto, en los palacios, su nombre circulaba como el de una joya disputada por familias poderosas. Cada libro que leían sus manos, cada vestido que rozaba su piel, cada palabra que aprendía en idiomas extranjeros, eran inversiones calculadas para aumentar su valor. Lucrecia crecía con la certeza amarga de que su futuro no le pertenecía. No había en su horizonte posibilidad de decir no, porque en aquel tiempo la desobediencia no era un gesto, era una sentencia. Recusar un matrimonio podía costar no solo la reputación, sino la vida. Así, mientras el mundo exterior discutía su precio y su destino, ella aguardaba en silencio el día en que tendría que dejar de ser niña para transformarse, contra su voluntad, en esposa. Ese día se aproximaba demasiado rápido, y las sombras del sacrificio ya se cernían sobre su corta existencia. Cuando Lucrecia cumplió 13 años, la noticia que cambiaría su vida le fue anunciada como si fuera un regalo de honor. Se casaría. No hubo consulta, ni espacio para vacilaciones. Fue una orden revestida de solemnidad. El elegido era Giovanni Sforza, un hombre de más edad, representante de una familia poderosa, escogido no por afecto ni afinidad, sino porque convenía a los cálculos de su padre, ahora Papa Alejandro VI. Para el pontífice, la hija era el puente perfecto hacia nuevas alianzas. Para la muchacha, era la pérdida definitiva de la niñez. La ceremonia se celebró con todo el esplendor que podía desplegar la corte papal. Palacios decorados con tapices, mesas rebosantes de manjares, música resonando en cada salón y embajadores llegados de todos los rincones de Italia.
Los asistentes brindaban con vino mientras se estrechaban manos y sonreían, celebrando un contrato disfrazado de boda. Bajo las luces de los candelabros, el mundo veía una fiesta, pero en el corazón de Lucrecia no había júbilo, solo un temblor silencioso. Era demasiado joven para comprender lo que se esperaba de ella, y nadie se detuvo a explicárselo. Porque en aquella época, el matrimonio no se consumaba en el altar, sino en la alcoba, y lo que debía ser un acto íntimo se convertía en un espectáculo cruel de control. Era costumbre que la primera noche fuese vigilada, y que al amanecer se mostraran pruebas de que la unión había sido consumada. Imagina la presión. Una niña apenas salida de los juegos, empujada a cumplir con un deber impuesto, mientras el mundo esperaba señales de obediencia. Algunos cronistas sugieren que Giovanni dudó, que quizá no consumó de inmediato aquel enlace. Pero lo cierto es que, con o sin pausa, la herida ya estaba abierta. Lucrecia no fue llevada al lecho como una joven con sueños de futuro, sino como una pieza de ajedrez cuyo movimiento había sido decidido por otros. La noche que debería haber marcado el inicio de una nueva vida se transformó en la primera de muchas cicatrices invisibles. La obediencia, el silencio y la sumisión se convirtieron en las normas de su existencia. El matrimonio no le trajo libertad, ni compañía, ni protección. Fue el inicio de un ciclo de órdenes acatadas y emociones reprimidas. Antes de aprender siquiera a ser mujer, Lucrecia comprendió que su destino no le pertenecía, que su cuerpo y su voluntad eran propiedad de los que mandaban. Y así, envuelta en oro y rodeada de murmullos, empezó a comprender que estaba atrapada en un engranaje implacable, del que no podría escapar. El matrimonio de Lucrecia con Giovanni Sforza no tardó en convertirse en un estorbo para los planes de su padre. Las alianzas que en un principio parecían convenientes, pronto dejaron de ser útiles para la ambición de Alejandro VI. Y cuando un pacto dejaba de servir a los Borgia, no se rompía en silencio, se destruía con estrépito y humillación. La unión debía anularse, pero en aquellos tiempos, el divorcio no era asunto sencillo. Era necesario inventar una razón aceptable, y la elegida fue tan cruel como eficaz. Ante la corte, se declaró que Giovanni Sforza era impotente, incapaz de cumplir con sus deberes de marido. La acusación, pronunciada en voz alta frente a prelados y embajadores, fue una herida en su orgullo y en su nombre. Giovanni, herido y furioso, se vio reducido a la burla pública, convertido en el chivo expiatorio de una jugada política. La respuesta del esposo traicionado no tardó en llegar, y fue aún más brutal. Esparció rumores por toda Italia, insinuando que Lucrecia mantenía relaciones incestuosas dentro de su propia familia. Las palabras eran veneno. No había pruebas, pero en aquel tiempo bastaba con una insinuación maliciosa para convertir la honra en fango. La joven, apenas salida de la infancia, se vio arrastrada al centro de un escándalo que no había provocado. Mientras los hombres discutían alianzas, prestigio y poder, ella era tratada como si no existiera. Nadie preguntó su opinión, nadie la defendió. Solo quedaba el silencio de quien observa cómo su nombre es arrastrado por calles y plazas, repetido en susurros y carcajadas, convertido en espectáculo. Lucrecia fue devuelta a su familia como si fuese un objeto defectuoso, una pieza rota que ya no servía en el tablero. El matrimonio fue anulado, la alianza rota, y sobre sus hombros cayó una mancha imposible de borrar. A los ojos de Europa, ya no era la hija pura del Papa. Su imagen, antes presentada como joya sin mancha, comenzó a verse con desconfianza. El oro se había convertido en hierro oxidado, y los rumores no hicieron más que crecer. Nadie quiso detenerse a ver a la joven herida detrás de las calumnias. Para muchos, no era más que la protagonista de un drama vergonzoso. Y sin embargo, para Lucrecia, aquello no era el final de sus desgracias,
sino apenas el primer capítulo de un destino que la arrastraría una y otra vez hacia la misma hoguera de escándalos y traiciones. Tras la anulación de su matrimonio con Giovanni Sforza, Lucrecia desapareció de la vida pública. El silencio que rodeó a la joven despertó más sospechas que cualquier palabra. Fue enviada discretamente a un convento, bajo el pretexto de descanso y recogimiento. Pero en la Italia renacentista, el silencio prolongado era siempre un velo que ocultaba secretos demasiado pesados para ser expuestos. Al cabo de unos meses, comenzaron los rumores. Algunos decían haberla visto con un semblante distinto, una leve curva en el vientre, un brillo extraño en la mirada. La verdad salió a la luz como un cuchillo entre sombras. Lucrecia estaba embarazada. Tenía apenas 15 años. Estaba separada, marcada por el escándalo, y sin embargo, iba a dar a luz a un hijo fuera del matrimonio. En una época en la que la honra valía más que la vida, aquello era impensable, y al mismo tiempo, demasiado real. El nacimiento del niño se rodeó de un silencio casi sepulcral. No hubo anuncio oficial, ni fiestas, ni bendiciones públicas. El bebé, conocido después como el infante romano, fue arrebatado de los brazos de su madre al poco de nacer y entregado a cuidadores escogidos por la corte papal. Lucrecia no pudo abrazarlo ni escuchar su llanto más de unas pocas veces. La maternidad, que pudo haberle dado sentido y refugio, le fue negada sin piedad. Lo más perturbador fueron los documentos emitidos por el Vaticano. 2 registros distintos, 2 verdades opuestas. Uno afirmaba que el niño era hijo de un príncipe desconocido, como si se tratase de una relación secreta. El otro, aún más terrible, insinuaba que era hijo del mismísimo Papa Alejandro VI. Sí, de su padre. El eco de esta sospecha se extendió por Europa, alimentando la leyenda de los Borgia y hundiendo a Lucrecia en un mar de calumnias. ¿Fue un romance oculto, un abuso encubierto o simplemente otra jugada política despiadada? Los historiadores aún lo debaten, pero lo cierto es que la víctima principal fue ella. Jamás se le permitió criar a ese hijo. Jamás pudo verlo crecer, ni pronunciar su nombre en público, ni llorar por él abiertamente. El infante romano se convirtió en una sombra arrancada de su vida, una cicatriz invisible que sangró en silencio hasta su último aliento. Lucrecia cargó con aquel dolor con la cabeza erguida, como se esperaba de una Borgia, pero en su interior quedó la herida de una madre condenada a olvidar lo inolvidable. Después de tanto silencio, dolor y escándalo, el destino pareció ofrecerle a Lucrecia un respiro, una ilusión de felicidad que nunca había conocido. A los 18 años fue prometida a Afonso de Aragón, un joven noble napolitano de porte gallardo y espíritu afable. Esta vez no se trataba únicamente de conveniencia política, sino de algo más humano: respeto, ternura, incluso amor. Por primera vez en su vida, Lucrecia no fue tratada como moneda de cambio, sino como mujer. El matrimonio, a diferencia del primero, no se celebró con fastuosidad desmedida, sino con cierta sobriedad que trajo alivio a la joven. Con Afonso, la duquesa descubrió la posibilidad de una vida doméstica, de un hogar donde la risa y el cariño tenían lugar. Poco después nació Rodrigo, su primer hijo reconocido públicamente. En aquel pequeño ser encontró la esperanza de un futuro distinto. Ya no solo era hija o esposa, sino madre, y en torno a ese niño se tejía una promesa de vida normal que jamás había experimentado. Durante algún tiempo, Lucrecia vivió lo que se le había negado desde la infancia: una rutina sin miedo. El calor de un esposo que la trataba con respeto, la dicha de acunar a un hijo, la sensación de pertenecer, al fin, a una familia real y no solo a una estrategia. Pero esa calma era frágil, demasiado luminosa para una dinastía como los Borgia. César Borgia, su hermano, ya convertido en jefe militar de la familia, miraba con recelo a Afonso.
La alianza con Nápoles había dejado de servir a los intereses del Vaticano, y un matrimonio feliz no podía interponerse en los planes de poder. La maquinaria implacable volvió a girar. Una noche, en las escalinatas del Vaticano, Afonso fue atacado por hombres encapuchados. Cuchilladas repetidas desgarraron su cuerpo. Sobrevivió por un instante, desangrándose entre las manos desesperadas de Lucrecia. Ella cuidó de él con devoción, implorando ayuda médica. Pero los médicos enviados parecían más espectadores que salvadores. No curaban, no sanaban, solo observaban, como si esperasen que la vida se extinguiera sin ruido. Aún debilitado, Afonso resistió algunos días, aferrado a la esperanza de su esposa, hasta que una noche fue hallado muerto en su lecho. La versión oficial habló de complicaciones. La verdad, sin embargo, se murmuraba en cada pasillo. Había sido estrangulado, asesinado en silencio, probablemente por orden de alguien con el mismo apellido que Lucrecia. Para la joven duquesa fue un golpe devastador. Perdió al único hombre que la había tratado con humanidad, al padre de su hijo y quizá al único amor verdadero que tuvo en la vida. Y lo más cruel fue que lo perdió sabiendo que no podía gritar, que no podía acusar, que ni siquiera podía mostrar un duelo demasiado visible. Porque seguía siendo una Borgia, y los Borgia no lloraban. Los Borgia avanzaban, aunque por dentro estuviesen rotos. Tras la tragedia de Afonso de Aragón, la vida de Lucrecia tomó un rumbo distinto en apariencia, aunque en esencia permaneció atada a la misma cadena de sacrificios. Fue enviada a Ferrara, donde se convirtió en duquesa. Desde lejos, su vida parecía tranquila, elegante, envuelta en fastos cortesanos y en la calma de los palacios. Pero tras los muros decorados, la realidad era la de un ciclo cruel y silencioso que aprisionaba su cuerpo. Su existencia quedó reducida a una rutina despiadada. Embarazo, parto, breve recuperación y de nuevo embarazo. Se convirtió en el vientre de la dinastía, en un instrumento biológico al servicio de alianzas y herencias. A lo largo de los años soportó al menos 10 gestaciones, cada una más pesada que la anterior. Su cuerpo, otrora frágil y delicado, fue marcado por cicatrices invisibles, el cansancio profundo de las entrañas, la fragilidad de la carne sometida, el dolor que se repetía como un martillo implacable. No todos sus hijos sobrevivieron. 3 de ellos murieron siendo todavía pequeños, y la herida de esas pérdidas quedó sepultada bajo capas de silencio. A una duquesa no se le permitía llorar demasiado. El protocolo exigía compostura, la corte demandaba sonrisas, aunque el corazón se le desgarrara. Lucrecia tragaba el dolor como quien traga veneno, sosteniendo una fachada de fortaleza mientras por dentro se consumía lentamente. Los partos, en aquella época, eran verdaderas pruebas de resistencia al límite de la vida. No existía anestesia, ni higiene, ni seguridad. Las habitaciones cerradas, sofocantes, se llenaban de médicos inexpertos y criadas nerviosas. El aire impregnado de miedo era tan espeso como el de la sangre misma. Cada contracción era un recordatorio de que la muerte podía arrebatarla en cualquier momento. Y aún así, la presión de engendrar herederos era constante, como si su valor como mujer dependiese exclusivamente de su capacidad de parir. Incluso a los hijos que sobrevivían, apenas podía tenerlos consigo. Eran rápidamente entregados a tutores, amas y consejeros de la corte, como si pertenecieran más al Estado que a su madre. Lucrecia los veía crecer desde lejos, sin poder abrazarlos cuando lo necesitaba, sin compartir sus risas o sus lágrimas. Era como dar vida y, acto seguido, ser despojada de esa vida. Con el paso de los años, sus cartas dejaron entrever un espíritu cansado. El brillo de su mirada se apagaba, su escritura reflejaba fragilidad. El cuerpo comenzaba a ceder, la mente se quebraba bajo el peso de las pérdidas y el agotamiento. Y sin embargo, seguía cumpliendo su papel, porque detenerse no era una opción. Una Borgia debía resistir,
incluso cuando la resistencia era ya solo un eco vacío de dignidad. El año era 1519. El cuerpo de Lucrecia, ya exhausto tras una vida de embarazos, pérdidas y silencios, fue obligado una vez más a soportar lo insoportable, una nueva gestación. Quienes la rodeaban podían ver con claridad que sus fuerzas estaban menguadas, que aquella gravidez era un peso demasiado cruel para una mujer que ya había sido desgastada hasta el límite. Pero nadie escuchó sus miedos, porque en su mundo la voluntad de una duquesa no contaba. Solo importaba su obediencia y el resultado, otro heredero. Durante el parto, las complicaciones surgieron pronto. Hemorragias intensas, fiebre altísima, desvaríos que la hacían murmurar nombres olvidados, trozos de oraciones, recuerdos de una vida marcada por la sumisión. Los médicos, impotentes y limitados por la medicina de su tiempo, poco podían hacer más allá de observar cómo se consumía lentamente. No había anestesia, ni antibióticos, ni condiciones de higiene. Lo que en cualquier época sería un momento de riesgo, para ella se transformó en sentencia de muerte. Días enteros pasó entre delirios y dolores insoportables. En esos desvaríos parecía revivir escenas de su pasado. La primera noche de bodas vigilada, la humillación de las calumnias, el niño arrancado de sus brazos, el amor perdido en las escalinatas del Vaticano. Como si la memoria, antes de extinguirse, la obligara a recorrer cada sombra que había cargado en silencio. Mientras tanto, la corte aguardaba a distancia. Había preocupación, sí, pero no la de quienes temen por una mujer amada, sino la tensión fría de quienes contemplan la posible pérdida de una pieza importante del juego político. Aún en su agonía, Lucrecia no era vista como madre ni como esposa, sino como un eslabón de poder que podía quebrarse. Finalmente, tras días de tormento, su corazón se rindió. Tenía apenas 39 años. Murió agotada, vacía, víctima de una existencia escrita siempre por otros. En torno a su lecho no hubo llantos sinceros ni homenajes de amor, solo el silencio helado de un final esperado. Murió como había vivido, controlada, observada, silenciada. Tras su muerte, el nombre de Lucrecia Borgia no descansó en paz. Durante siglos fue repetido como sinónimo de veneno, lujuria y traición. Se la pintó como una mujer promiscua, calculadora, envuelta en conspiraciones y crímenes que rara vez pudieron probarse. El relato que sobrevivió fue el de una figura monstruosa, una envenenadora sin escrúpulos. Pero basta apartar las máscaras de la historia oficial para descubrir lo que realmente se escondía detrás. Miedo. Era el miedo al poder femenino en un mundo forjado por y para hombres. Lucrecia no fue la bruja que algunos quisieron fabricar, sino una joven usada desde la infancia como herramienta política. Fue manipulada, silenciada, descartada cuando convenía y levantada como bandera cuando era útil. Los escándalos que la envolvieron no nacieron de su voluntad, sino de la necesidad de otros de justificar fracasos, encubrir crímenes o simplemente destruir su reputación. Ella fue el blanco perfecto, mujer, hermosa, vulnerable y al mismo tiempo hija de un papa. Convertirla en villana fue la estrategia más eficaz para desviar la culpa de quienes en realidad dirigían el juego. Y, sin embargo, la verdad es que Lucrecia sobrevivió como pudo. Usó el silencio cuando hablar era peligroso. Creó belleza en medio del caos, rodeándose de música, de arte, de pequeñas islas de humanidad. Intentó reconstruir su vida incluso cuando las cicatrices abiertas aún sangraban. Pero el mundo prefirió recordar la máscara antes que a la persona. No fue un monstruo, fue una víctima atrapada en un sistema que convertía a las niñas en novias, a las esposas en prisioneras, a las madres en sombras. Un sistema que las utilizaba hasta desgastarlas por completo, y aún así, exigía gratitud. La historia de Lucrecia es la denuncia de ese engranaje cruel
que brillaba de oro por fuera mientras se pudría por dentro. Hoy, con la distancia de los siglos y el acceso a fuentes más honestas, podemos verla en su verdadera dimensión. Una mujer a quien se le robó la infancia, se le negó la libertad y se le atacó la dignidad, pero que aún así intentó vivir entre las ruinas del destino que otros trazaron para ella. Lo más cruel es que incluso después de muerta, siguieron intentando silenciarla, pero si uno escucha con atención, su voz aún resuena. La historia real de Lucrecia Borgia no es una fábula de ambición y escándalo, sino un testimonio de abuso y resistencia. Tal vez ha llegado el momento de dejar de llamarla leyenda y empezar a verla por lo que siempre fue: humana. Una mujer quebrada por la política, pero jamás reducida a las mentiras que quisieron imponerle. Este fue el relato oscuro y conmovedor de Lucrecia Borgia. Una vida real, dura y cruel, muy distinta de las fantasías de princesas y castillos. Si esta historia te ha tocado, deja tu comentario, comparte lo que sentiste al escucharla y acompáñanos suscribiéndote al canal, porque aún quedan muchas voces silenciadas que esperan ser contadas, y juntos podemos devolverles el eco que la historia les negó.